Eso sí, él me lo explicó muy bien allí, en Cardona. La batalla, vamos a hacer una batalla que pase entre la niebla en un sitio cenagoso. Dice, eso es muy bueno, pues se puede hacer en cualquier bosque, se le echa agua y con las máquinas de humo se le pone la niebla. Y es así, así fue. Esa batalla está rodada por lo menos en 20 sitios diferentes, la misma batalla. Porque en cuanto había árboles, y él estaba allí y yo le veía, y él había pedido 50 soldados, listos, ¿entiendes? Y estandartes y la hostia. Yo le veía que se ponía a hacer primeros planos de Ramoró. Me decía, vamos a hacer. Dice, no, llévatelos, y que me iba a hacer planos de la batalla. Porque los había pedido, pero allí estaba sin hacer nada, cruzar de brazos 7 horas, vestidos y eso. Él llegaba a un sitio, por ejemplo, cuando hizo la coronación de Enrique V, se hizo eso en las ruinas del monasterio de Cardona, en el que había dos paredes que mantenían el tipo, y luego unos arcos medio truncados, y nada, pero él llegaba y convertía aquello en el superlujo, en la coronación del rey, pero solo con su talento, o sea, su manera de ver las cosas, su punto de vista, su manera de rodarlo, su orden de rodaje, que para él era primero ensayar y saber sobre todo con los actores y tenerlos muy encabronados y muy en tensión y muy listos para rodar, y entonces él ponía primero la luz y luego la cámara. Por supuesto, había un operador jefe, pero era un mandado igual que todos los demás. Entonces, él ponía la luz, y la luz ya la tenía pensada desde mucho antes, era luz de arcos, pasando a través de vitrón, y esa era la luz. Y luego, cuando el operador le quería suavizar un no sé qué y eso, lo solía mandar al carajo. Alguna vez solo le dejó meter una pantalla que cogía luz también blanca de los arcos, y esa era, una vez que ya había hecho todo eso, ponía la cámara. Tenía unas especies como de carras o maquetas muy de teatro, ¿entiendes? De este tamaño, con arcos románicos y con esto. Y una vez que ya había puesto a esto y ponía un arco aquí y una columna allí, pequeñitas así, de este tamaño, y la cámara por los suelos, con el 18, con el 16 a veces, y la profundidad de puta madre, y el fondo románico de Cardona, o de Soria, o de Calatañazor, o de todo, cualquier sitio que rodamos, ¿no? Y aquello adquiría, iba tomando una especie de valor plástico y de extraordinario, y se convertía en un sitio maravilloso, y él ha llegado a hacer de esta manera unos travelings laterales en la coronación, ponía unos practicables para que enseguida, ¿entiendes?, fueran contrapicados casi todo, y no tener así el que está tumbado por el suelo, que no le gustaba nada, pero estaba siempre a ras y cojonudo, y quedaba una verdadera preciosidad, o sea, porque su inventiva plástica y su inventiva de realizador y de director era de ser un monstruo. A mitad del rodaje se dio cuenta de que ya no tenía más que hacer en aquel decorado y que estaba visto. Entonces pidió ir arriba, y arriba había eso que sale, la escena en que le comunican a Falstaff que ha muerto el rey y que su amigo el príncipe va a ser el nuevo monarca. Esa escena parece mentira, eso es un sitio natural. Eso estaba en una casa en cuyo piso de abajo estaba rodando y se había negado de verlo. Y cuando lo vio se quedó asombrado, mandó a todo el mundo a casa y dijo, voy a hacer todo esto con una cámara fija como si fuese un teatro y voy a hacer unas tomas largas. Mandó a todo el mundo, se tomó un descanso de un par de días, y nosotros nos quedamos, el operador, alguien más y yo, y Wells, y los actores, y ahí le vi una cosa que yo no había visto nunca, porque ni había podido ver, claro, que era a Wells montando teatro. Y empezando a ir afinando poco a poco las escenas, dando los pasos a los actores, los movimientos, hasta crear un ritmo
Ahí yo ahí creo que es el momento en el que más he admirado a Wells, porque por edad y por todo eso no había visto nunca cómo montaba teatro. Bueno, en eso era impresionante, porque la escena en el guión no era nada, y él la fue montando pacientemente, y el operador observando a ver dónde iba a colocar las luces. Pero para eso te tomó 2 días. Lo que pasa es que como después se hizo, me parece que unos 5 o 6 minutos, que luego en el montaje, por ese temor de aburrir al público, lo fragmentó en 2 planos, pero había un solo plano. Pues para la producción era maravilloso. Había hecho cerca de 6 minutos en 2 días, pues era normal. En Camarones a medianoche él encontró a una persona que quería realmente embarcarse en una aventura tan delicada como era Emiliano Piedra, y empezaron con un proyecto que eran $500.000. Yo creo que al final se acercaron al 1.000.000, me parece. El temple de Emiliano Piedra fue aguantar ese envite, que fue propiciado también porque en un momento determinado, a través de Silverman, se contactó con Harry Saltzman, que en ese momento, como sabéis, dado que se trataba del productor de las películas de James Bond, que estaba entonces por la 3ª o 4ª película, algo así, pues era una ventaja enorme. Y Saltzman firmó un contrato de distribución mundial, que me parece que era $1,5 millones, con lo cual los bancos, en este caso era el Banco de Madrid, se encontró con un documento que realmente respaldaba cualquier dinero que en esas cantidades que se está moviendo Piedra se pudiese necesitar. De todas maneras, Wells ya de entrada estaba enloquecido con hacer esta historia, renunció a muchas cosas para acercarse, o sea, para ayudar también a Emiliano Piedra. Él de momento, en un comienzo, él puso su sueldo como actor, como director y como adaptador de la obra, como participación en la película, o sea, para que la película no tuviese que desembolsar todo el dinero. Pero además es que Emiliano fue muy atento, muy cariñoso, muy enloquecido con esta idea, también le participó de la locura de Wells.